La historia se cuenta en Nerat Prime, un complejo imperial suspendido fuera de cualquier mapa común, y sigue a Ilan, un humano que aprendió demasiado rápido lo peligroso que era confiar en el silencio de una corte no humana. Lo primero que Ilan notó del Palacio de Lúmenes no fue la arquitectura ni la tecnología, sino el olor. No era exactamente desagradable, pero sí pesado. Una mezcla rara, electricidad vieja atrapada en el aire, savia dulce de plantas alienígenas usadas como decoración viva y, al fondo, un aroma metálico, como si todo allí hubiera sido reutilizado demasiadas veces. El aire parecía cansado. Ilan se detuvo al borde del salón principal y ajustó el cuello de su uniforme nuevo. No era suyo, no del todo. Se lo habían entregado hacía apenas unos días y todavía sentía que pertenecía a otra persona, probablemente alguien que ya no estaba vivo. Observó a los nobles desplazarse con movimientos suaves, casi flotando, como si las reglas físicas los trataran con más respeto que a él. Había sido nombrado 3 días atrás. 3 días bastaron para que todos asumieran que sabía exactamente lo que hacía. Ilan sabía que eso no era cierto. Su cargo oficial sonaba importante, verificador de consumo vital. En la práctica, significaba ser el primero en probar cualquier cosa que pudiera matar a alguien importante. Evitó pensar demasiado en eso. La luz cambió de pronto. No una luz común, sino una que despertaba. Los arcos del techo comenzaron a brillar, reaccionando a la presencia de la realeza. Tonos dorados cubrieron el salón, suaves pero imponentes. La soberana Kaelis entró sin anuncio, y aún así todo se volvió ceremonial. Era alta, tranquila, con movimientos medidos. Sus orejas largas se extendían hacia atrás, delatando sin duda que no era humana. Aún así, su rostro podía engañar, ojos atentos, expresión controlada, imposible saber si estaba aburrida o calculando algo. Ilan intentó inclinarse con respeto, lo hizo tarde, luego demasiado profundo, y casi choca con un asistente que pasaba flotando con una bandeja. Empezó bien, pensó con ironía. El banquete inició con precisión mecánica. Los platos llegaron solos, suspendidos en el aire. Cada uno parecía una obra de ciencia extrema, proteínas con formas imposibles, vegetales cultivados sin gravedad, salsas diseñadas para provocar recuerdos agradables. Ilan comió, escaneó y tragó. Su implante vibró suavemente mientras analizaba cada compuesto. Todo parecía limpio. Demasiado limpio. El veneno real nunca se presenta como tal. Para tranquilizarse, se dijo que si sobrevivía, pediría compensación por riesgo extremo. Si no, al menos el uniforme dejaría de quedarle grande. Observó a Kaelis desde el rabillo del ojo. Ella hablaba poco, escuchaba mucho. Los nobles reían apenas un segundo antes de tiempo, como si ensayaran. Ilan nunca había sido bueno fingiendo que las estructuras complejas eran inofensivas. Entonces llegó ese plato. Era sencillo. Demasiado. Un espiral claro de grano artificial y una raíz cultivada, cubiertos por un brillo translúcido que reflejaba la luz con demasiada elegancia. Ilan se inclinó, olió, y frunció el ceño. El implante no alertó. Su entrenamiento tampoco. Pero su estómago sí. Y con él, un recuerdo viejo, su madre apartándole la mano de un plato en mal estado cuando era niño. Si algo no huele bien, no discutas, le decía. Kaelis tomó el plato. El tiempo se estiró de forma absurda. Ilan escuchó el zumbido del techo, el roce de las joyas, su propio corazón acelerado como si estuviera corriendo. Pensó en el protocolo. Pensó en traición. Pensó en lo mucho que prefería seguir respirando. No coma eso. Las palabras salieron más fuertes de lo planeado. Mucho más. El salón murió en silencio. Los guardias reaccionaron de inmediato. Armas activas. Manos firmes. Ilan fue levantado casi sin tocar el suelo. Alguien dejó caer un utensilio. Otro noble fingió horror. Kaelis se detuvo. El plato quedó suspendido frente a sus labios. Mientras lo arrastraban, Ilan pensó que, si moría, al menos no sería por una mala receta. El pasillo lateral tenía paredes vivas que pulsaban con símbolos y escenas históricas que no pudo apreciar.
Uno de los guardias olía a electricidad frustrada. Quisiera dejar constancia, dijo Ilan, incapaz de callar, de que no toqué a la soberana, no la insulté y, hasta donde sé, no exploté nada. Silencio, respondió un guardia. Lo encerraron en una cámara blanca, más parecida a un espacio de meditación que a una celda. Un orbe flotante lo observaba con clara desconfianza. Ilan se sentó y esperó. Si lo iban a ejecutar, al menos todo estaba bien iluminado. El tiempo perdió sentido. En el salón, Kaelis no se había movido. Inclinó apenas la cabeza, un gesto que pocos sabían interpretar. Analícenlo. Los científicos activaron escáneres y nanomuestras. Los resultados llegaron rápido. Demasiado rápido. El brillo del plato escondía un compuesto que se descomponía después de ingerido, dejando síntomas idénticos a una falla natural. Limpio. Elegante. Diseñado por alguien paciente. Ilan fue traído de vuelta, esta vez con cuidado. Gritaste sin pruebas, dijo Kaelis. Sí, mi soberana, respondió. No es costumbre. Normalmente pienso antes de hablar. Pero esta vez, tuve razón. Algunos nobles murmuraron. Uno estaba visiblemente pálido. Kaelis despidió a la corte con un gesto final. No tienes entrenamiento contra asesinatos, observó ella. No, admitió Ilan. Mi talento es comer cosas dudosas y esperar que la ciencia gane. Ella lo miró con interés real. Entonces lo hará cerca de mí. Así, sin ceremonia, Ilan pasó de prisionero a catador personal. Su antigua celda se volvió alojamiento. Su uniforme fue modificado. Sus permisos crecieron demasiado rápido. Ya no era un detenido. Era un recurso. Su primera comida privada fue tensa. Probó, esperó y asintió. Seguro. Y bueno. El cocinero es leal, o muy confiado. Kaelis alzó una ceja. ¿Bromeas? ¿Es eso o gritar? Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. El palacio siguió funcionando, pero algo se había roto. Alguien había fallado. Y alguien incómodo, humano y atento, lo había notado. Ilan comió con cuidado. Ahora, cada bocado importaba más que nunca. Aprendió rápido que estar cerca del poder no lo hacía silencioso. Lo hacía más peligroso. Los pasillos susurraban datos, secretos y acuerdos invisibles. El palacio pensaba todo el tiempo. Y ahora, él también. Su nuevo lugar era siempre 3 pasos detrás de la soberana Kaelis en cada aparición pública. La separación entre ambos no era casual. Era una distancia ensayada, medida para transmitir cercanía sin confundir jerarquías. 3 pasos exactos. Para Ilan, no era un problema. Con 3 pasos podía tropezar si aceleraba de más y, al mismo tiempo, estaba lo bastante cerca para oír cuando Kaelis soltaba un suspiro cansado después de que algún noble hablara demasiado. Las comidas dejaron de ser simples rituales y se convirtieron en pruebas dentro de pruebas. Ilan probaba siempre primero. A veces repetía. Su implante no descansaba, recalculando amenazas, añadiendo escenarios nuevos que nunca le gustaban. Descubrió rápido que el veneno era solo una opción entre muchas. Había partículas diseñadas para confundir órganos específicos, pulsos invisibles que alteraban la actividad cerebral, microformas de vida que parecían inofensivas hasta recibir una señal. La ciencia, concluyó Ilan, había convertido el asesinato en un arte creativo y paciente. Kaelis observaba su trabajo sin ocultarlo. No hacía preguntas con trampa, sino preguntas sinceras. ¿Por qué dudaste ahí? ¿Por qué esperaste antes de tragar ese bocado? Ilan respondió con la verdad, algo que no solía hacer tan seguido. No confío en lo perfecto, dijo una vez, dejando intacto un plato que los escáneres aprobaban. La comida real siempre tiene carácter. Esto, es demasiado amable. Kaelis dejó escapar una risa breve, casi un error. La contuvo de inmediato, pero ya era tarde. Aquello sorprendió más a Ilan que cualquier intento de matarla. Según lo poco que sabía de los suyos,
las soberanas no reían con catadores humanos. La corte seguía girando a su alrededor. Consejeros proponían planes. Analistas celebraban la prevención exitosa. Todos coincidían en que habían evitado una tragedia. Nadie le preguntó cómo lo supo. Esa omisión lo inquietó más que las armas visibles. Para llenar el silencio, Ilan hablaba. Comentarios sueltos. Observaciones dichas como si fueran bromas. Señalaba a los nobles que tensaban los hombros al ver escáneres. A los servidores que evitaban mirarlo. Al sistema de seguridad, impresionante pero nervioso, como un archivista al que nadie escucha. Kaelis escuchaba. A veces corregía. A veces no. Sin que ninguno lo planeara, se formó un ritmo. Una noche, tras una degustación excesiva que incluyó un postre que aún se movía un poco, Ilan se limpió la boca y comentó. Si esto me mata, por favor di que morí con dignidad. Y algo molesto. No morirás hoy, respondió Kaelis. Eso es lo preocupante, dijo él. Si hablamos de probabilidades. Ella lo observó con las orejas relajadas, sin la tensión pública habitual. No me temes, dijo. Ilan pensó en mentir. No lo hizo. Sí. Pero no como esperan. La frase quedó suspendida entre ambos. Fuera del comedor, la corte se reajustaba. Las sonrisas se afilaban. Las alianzas cambiaban en detalles mínimos, visibles solo para quien mirara con atención. Ilan miraba no por ambición, sino porque el poder había empezado a intentar matar a la persona frente a él. Kaelis se levantó, marcando el final de la comida. Ilan la siguió, ya enumerando riesgos futuros. Se dio cuenta, con una mezcla incómoda de humor y alarma, de que había dejado de verla como un símbolo. Ya no era solo la soberana. Era alguien cuya supervivencia definía la suya. El cuarto día después del banquete comenzó con té. Ilan ya sabía que el té nunca era solo té. El líquido brillaba levemente en la taza, reaccionando al entorno. Su implante vibró de inmediato. Ilan lo observó largo rato antes de probarlo. ¿Y bien? Preguntó Kaelis desde la mesa pequeña que parecía informal, aunque probablemente resistiría una guerra. Es seguro, dijo Ilan. Pero me está evaluando. Los labios de Kaelis se curvaron apenas. Las hojas calman el sistema nervioso. Perfecto, respondió él. El mío está presentando quejas formales. Las investigaciones se trasladaron a espacios más pequeños, lejos de los pasillos públicos. El palacio se adaptó sin resistencia. Muros que cambiaban, rutas que desaparecían, sensores que florecían y se retraían como plantas mecánicas. A Ilan le inquietó lo fácil que todo se ajustaba a la sospecha. Se preguntó cuántas veces había pasado antes. Con el tiempo, aparecieron patrones. No en los alimentos, sino en los momentos. Algunos asesores solo aparecían en ciertas comidas. Ciertos platos, tradicionales, eran defendidos con sonrisas demasiado rígidas. Ilan empezó a tomar notas mentales. A veces se le escapaban en voz alta. Ese se tensó, dijo una vez, señalando con la barbilla a un consejero que se retiraba. Kaelis no miró, pero activó un escaneo ligero sobre la bandeja. Esperaba que sonara, dijo ella. Compartieron una mirada breve. No era apropiada. Era cómplice. Dos personas viendo la misma grieta. El humor se volvió una herramienta. Ilan comparaba intentos de asesinato con recetas mal escritas. Propuso clasificar nobles en una escala que iba de postre inofensivo a claramente mortal. Kaelis respondía con comentarios secos que casi eran bromas, si uno escuchaba bien. Eres difícil de intimidar, dijo ella una vez. Crecí con hermanos mayores, respondió. Esto es terreno conocido. Con los días, la tensión aumentó. Los guardias apretaban más los puños. Los servidores revisaban órdenes ya aprobadas. La maquinaria del palacio empezaba a crujir. Una noche, tras otra comida segura y demasiadas mentiras educadas, Kaelis despidió a todos menos a Ilan. Las luces bajaron.
Los campos de privacidad se activaron con un sonido suave. Están más cerca de lo que creíamos, dijo. Ilan se apoyó con cuidado en la mesa. Siempre lo están. Las conspiraciones odian la distancia. Kaelis inclinó las orejas hacia atrás, señal de cansancio. Si hay que elegir, dijo, esperarán que confíe en el consejo. Y no lo harás. No. Confiarás en mí. El peso de eso cayó de golpe, seguido por pánico puro. Ilan soltó una risa incrédula. Esa es una pésima idea. Arruino banquetes. Y aún así, respondió ella, aquí estamos. El palacio entró en modo nocturno. En lo profundo de sus sistemas, algoritmos recalculaban lealtades. Ilan se enderezó, consciente de que el humor no bastaría siempre, pero por ahora los mantenía vivos. La corte no aceptaba ser ignorada. Lo descubrió al quinto día, cuando las invitaciones comenzaron a llegar sin pausa. Almuerzos, degustaciones, reuniones privadas disfrazadas de cortesía. Ilan rechazó la mayoría alegando estar ocupado evitando morir. Las excusas se agotaron. Las sonrisas se afilaron. Kaelis lo notó antes de que él lo mencionara. Están girando, dijo durante el desayuno, mientras Ilan probaba un caldo que insistía en ser respetuoso. Eso explica los dolores de cabeza, respondió él. Pensé que era el juicio silencioso. Le pasa a todos, dijo ella. Si empiezo a brillar, huye, añadió Ilan. Es mala señal. La investigación avanzó. Kaelis autorizó análisis más profundos del sistema. Ilan sintió la vibración baja en su implante, como un trueno distante. No era experto en política, pero los datos empezaban a parecer demasiado claros. Registros en bucle. Puntos ciegos móviles. Alguien conocía el palacio lo suficiente como para esconderse dentro de él. Ilan comenzó a mapear personas como mapeaba platos. Quien insistía en la tradición. Quien evitaba escáneres. Quien reía demasiado cuando Kaelis hablaba de seguridad. Bromeaba porque era más fácil que admitir miedo. Si desaparezco, dijo una tarde, revisa las cucharas de postre. Y siguió comiendo con cuidado. Ahí es donde yo me escondería, dijo Ilan en voz baja. Kaelis no sonrió esta vez. Las señales apuntaban hacia arriba. No era una solamente, sino varias, unidas no por ideales, sino por conveniencia. Un cambio de poder lento, casi invisible, disfrazado de enfermedad, desgaste y continuidad. Ilan sintió un escalofrío al comprenderlo, no tenían prisa. Eso significaba que se creían seguros. Que pensaban que ya estaban ganando. Kaelis lo sentía más de lo que mostraba. En público seguía siendo impecable, pero en momentos privados su postura se relajaba. Las orejas se inclinaban apenas cuando creía que nadie la observaba. Ilan, por una vez, guardaba silencio. El humor no servía para todo. Una noche, tras una comida que sabía a exceso y arrepentimiento, Kaelis preguntó sin rodeos. ¿Por qué gritaste aquel día? Ilan parpadeó. Porque no quería que murieras. Eso no explica todo, dijo ella con calma. Pensó un momento. Porque todos fingían que nada pasaba, añadió. Y no era cierto. Alguien tenía que decirlo en voz alta. Kaelis lo evaluó. Haces que la corte se sienta incómoda. Me han dicho que es un talento, respondió. Algo cambió ahí. No fue dramático, pero sí definitivo. Dejaron de ser soberana y recurso. Pasaron a ser dos personas apoyándose en la misma estructura agrietada. Ilan empezó a notar lo solo que era el poder. Cada elogio escondía cálculo. Kaelis empezó a entender que la honestidad podía ser peligrosa, pero también necesaria. El palacio se volvió más silencioso. No tranquilo. Silencioso como antes de un ataque. Capas de seguridad se activaron. Sistemas que Ilan no sabía que existían despertaron. Drones ocultos en muros. Nubes microscópicas ajustando el aire. Tecnología preparada para la violencia con una educación perfecta. Ilan comía con cuidado.
Bromeaba menos. Observaba más. Sabía que el siguiente intento no sería delicado. La sutileza ya había fallado. Y aún así, se descubrió sonriendo. Por primera vez desde que llegó, no estaba solo. El segundo intento no vino en bandeja. Ilan lo notó cuando el aire cambió. No el olor, sino la textura. El sistema climático ajustaba todo constantemente para Kaelis, pero esto fue brusco. Como una respiración contenida. Se detuvo. Kaelis dio un paso más antes de notarlo. ¿Qué es eso?, preguntó. Aún no lo sé, respondió Ilan. Y eso no me gusta. El pasillo brilló débilmente. Filtros invisibles se activaron. Su implante lanzó alertas tarde. Interferencia neurológica. Ilan soltó una risa seca. Bueno, al menos no es comestible. Los guardias se congelaron. Sus trajes se sellaron cuando el sistema central tomó control. Kaelis no entró en pánico. Se acercó a Ilan lo suficiente como para que él sintiera su calor. Las luces bajaron apenas. ¿Puedes detenerlo?, preguntó. ¿Molestarlo?, respondió. Eso suele funcionar. Golpeó un panel manualmente. El palacio protestó. El aire se tensó y luego cedió. La nube invisible se dispersó. Arriba, una alarma dudó. ¿Eso iba a matarnos?, preguntó Ilan. Sí, dijo Kaelis sin rodeos. El palacio comenzó a sellarse sección por sección. No con pánico, sino con precisión. Accesos revocados. Órdenes cortadas a mitad de frase. La máquina había elegido. O más bien, Kaelis había elegido. Ella habló directamente a los sistemas centrales, usando comandos olvidados. Ilan observó, fascinado y aterrorizado, cómo el palacio se reconfiguraba a su voluntad. Siempre había imaginado máquinas obedientes. No había pensado en lo solitaria que sería esa obediencia. ¿Confías en mí?, preguntó Ilan mientras caminaban por un pasillo que no existía antes. ¿Sigues vivo?, respondió ella. Esa es mi medida. Otro intento llegó esa noche. Más silencioso. Un pulso incrustado en el campo de gravedad del comedor. Ilan lo detectó porque sus dientes vibraron. Odio cuando la física se vuelve personal, murmuró. Comieron igual. Con cuidado. El pulso falló, neutralizado por un ajuste antiguo que Kaelis había dejado preparado hacía décadas. Las opciones se agotaban. Mañana, dijo ella. Termina. Ilan tragó saliva. Pensó en bromear. No lo hizo. Pase lo que pase, dijo, hiciste lo correcto. Kaelis lo miró de verdad. No perteneces a esta corte. Lo sé, respondió. Pero sigue intentando matarme. Así que ahora es personal. La noche pasó fragmentada. El palacio pensaba sin descanso. Ilan permaneció despierto en una habitación que ya no sentía provisional. No bromeó antes de dormir. El banquete final se anunció como una celebración de continuidad. Ilan pensó que era una forma extraña de describir el final de varias carreras. El salón lucía igual. Arcos brillantes. Aire vibrando. Nobles llegando en oleadas medidas. Pero el palacio ya no fingía neutralidad. Ilan se colocó junto a Kaelis. No detrás. Lo bastante cerca como para compartir espacio. «Estás tranquilo», susurró él. «He dejado de ser paciente», respondió ella. Los platos llegaron. Ilan probó cada uno con lentitud. Nada sonó en su implante. «Seguro», dijo al fin. Kaelis asintió, y no comió. Habló. Nombres. Datos. Proyecciones flotaron en el aire. El palacio mismo expuso la conspiración con exactitud fría. Los nobles reaccionaron como siempre. Protestas. Huida. Silencio. La seguridad actuó sin violencia. Cuando todo terminó,
el silencio volvió. Esta vez elegido. Puedes comer ahora, dijo Caelis. Ilan lo hizo. Sigo vivo, informó. Empiezo a pensar que este trabajo es para mí. La risa se expandió, primero tensa, luego real. Más tarde, en una sala pequeña, Caelis ofreció títulos. Honores. Permanencia. Ilan negó con la cabeza. Me quedaré, dijo. Pero como quien dice algo cuando algo no encaja. Ella sonrió. El palacio adoptó un nuevo ritmo. Ilan ya no esperaba morir. Estaba atento. Y caminaba junto a ella, simplemente presente. Con el tiempo, Nerat Prime dejó de sentirse como una trampa brillante y empezó a parecer un lugar que respiraba distinto. No más seguro, pero sí más honesto. Ilan siguió probando comidas, escuchando silencios y señalando grietas antes de que se convirtieran en abismos. Caelis gobernó con menos adornos y más interrupciones, consciente de que el poder sin fricción se pudre rápido. No eran aliados perfectos ni amigos en el sentido cómodo de la palabra, pero funcionaban. La corte aprendió a medir sus sonrisas. El palacio, a dudar. Y Ilan, contra todo pronóstico, descubrió que no hacía falta pertenecer a un lugar para protegerlo. A veces, bastaba con quedarse, mirar de frente y decir lo que otros preferían callar.